Muy buenos días, tardes o noches, chicuelos, espero que estén de lo mejor. Hoy les traigo un ¿qué pasaría si?, una idea que se me ocurrió después de ver varios fanfics y que me tiene súper emocionado. Esta vez, vamos a explorar a uno de mis personajes favoritos, Sukuna. Quiero advertirles que es mi primer fanfic, así que puede que encuentre algunos errores aquí y allá. Pero mi intención es que disfruten la historia y se sientan inmersos en este universo alternativo donde Sukuna se encuentra en el mundo de Akame ga Kill. Me emociona mucho compartirles esta idea y ver qué opinan, chicuelos. Sin más preámbulo, los dejo con el vídeo, espero que lo disfruten y que pasen un buen rato viéndolo. Jejeje. Sukuna abrió lentamente los ojos y se encontró en un lugar que no reconocía. Por un instante, sus pensamientos fueron un mar de caos, un torbellino de imágenes que lo arrastraban hacia el recuerdo de lo que había sido su final. Shinjuku ardía en su memoria, el estruendo de las técnicas malditas colisionando, los rugidos de los hechiceros que habían jurado aplastarlo, el filo implacable de las batallas que habían dejado cicatrices incluso en su cuerpo inmortal. Recordaba cómo había hecho frente a ellos uno tras otro, desplegando su poder con la misma arrogancia que lo había acompañado durante milenios. Recordaba los edificios cayendo como castillos de arena, la sangre pintando el suelo, las miradas temblorosas de quienes sabían que estaban luchando contra el rey de las maldiciones. Y, finalmente, recordaba la traición de la realidad misma, ese instante en que las fuerzas combinadas de los hechiceros lograron empujarlo contra un muro que ni siquiera él pudo derribar. La presión, el dolor, la oscuridad cerrándose sobre él como una mordida. Ahora, lo único que lo rodeaba era un vacío absoluto. Un espacio sin horizonte, sin suelo real bajo sus pies, solo una nada infinita que parecía devorarlo todo. Sukuna se incorporó despacio, con la calma arrogante de un rey que jamás admitía debilidad, y comenzó a caminar con pasos firmes. Cada inhalación era pesada, como si el aire cargara con el peso de 1000 cadáveres. No había dirección, no había luz, solo un silencio opresivo que lo observaba como si fuese un enemigo invisible. Durante varios minutos recorrió aquel abismo eterno, y entonces, entre las sombras, apareció una silueta conocida. Maito lo esperaba sentado, relajado, con su sonrisa torcida y esos ojos brillantes como brasas que lo miraban con burla y curiosidad, como si la eternidad fuera un juego diseñado solo para él. Vaya Sukuna, no pensé que te vería por aquí. No me digas que te vencieron. El rey de las maldiciones no respondió de inmediato. Lo observó en silencio, dejando que su sola mirada pesara como una sentencia. Sus marcas carmesí brillaban débilmente, como un recuerdo ardiente de la grandeza que había estremecido al mundo. Finalmente, habló con una voz grave, cargada de desprecio. ¿Qué mierda es esto? ¿Nuestra segunda conversación, ja? Maito rió con una carcajada infantil, como un niño que juega con un juguete roto. Oh, no te pongas así. Admito que es inesperado. Tú, el invencible, de pie en el mismo vacío donde yo terminé. ¿Sabes? Me da un poco de gusto. Somos iguales ahora. Sukuna chasqueó la lengua con desdén. No me compares contigo, basura. Maito ladeó la cabeza, divertido, con ese gesto típico de quien jugaba con las emociones humanas como si fueran plastilina. Entonces dime, Sukuna, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues existiendo incluso cuando ya deberías estar acabado? El silencio que siguió fue tan pesado que parecía quebrar el espacio mismo. Sukuna lo sostuvo unos segundos más y luego respondió con calma soberbia. Porque yo, elegí. Los ojos de Maito brillaron con picardía, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo del mundo. Elegir. Tú, el demonio que solo conocía la masacre, el que se burlaba del amor, de la compasión, ahora me dices que elegiste. Sukuna sonrió, esa sonrisa torcida que siempre precedía a la carnicería. Tú nunca lo entendiste, Maito. No se trata de bondad. No se trata de justicia. Siempre se trató de ser libre. Yo mataba porque quería. Yo destruía porque lo decidía. Pero, hizo una pausa, recordando un eco lejano, una voz juvenil que aún le incomodaba. Alguien me mostró que incluso un monstruo puede decidir algo más. Maito abrió mucho los ojos y soltó una carcajada amarga, forzada, como si quisiera negar lo que acababa de escuchar. Itadori. Ese mocoso. ¿Quieres decir que su ridiculez te contagió? No me jodas, Sukuna. Eres el rey de las maldiciones, el miedo hecho carne. El rey inclinó apenas la cabeza, y sus ojos brillaron con un matiz distinto, extraño, casi humano, casi trágico. Él me mostró que la debilidad no siempre es un desperdicio.
Que hay algo en esas conexiones que los humanos valoran tanto, algo que ni con todo mi poder había podido probar. Y eso, Maito, es algo que nadie me podrá arrebatar jamás. Por primera vez, Maito perdió la sonrisa. Sus labios temblaron, como si quisiera responder, pero el vacío comenzó a reaccionar. Las sombras bajo sus pies se agitaron, enredándose en sus piernas como serpientes hechas de niebla. ¿Qué mierda? Sukuna, espera. Maito trató de levantarse, extendió el brazo hacia él, pero su cuerpo comenzó a hundirse. Primero sus rodillas se hundieron, luego su torso. Sukuna no se detuvo ni se giró. Sus pasos resonaban en la nada, firmes, constantes, como si ni siquiera percibiera los intentos desesperados de Maito. Seré el único que se quedará en este lugar. Su grito se quebró en un eco deformado mientras el vacío lo devoraba. La oscuridad terminó de tragarse a Maito, su voz apagada, su existencia borrada por completo hasta no dejar ni un rastro. Sukuna quedó solo en aquella vasta penumbra. La nada vibraba cada vez más fuerte, como si un nuevo mundo lo estuviera reclamando. El rey sonrió una vez más, sin miedo, sin arrepentimiento, y avanzó hacia ese destino incierto. El vacío tembló, y el camino del rey de las maldiciones apenas estaba por comenzar. Sukuna seguía caminando en la nada. Cada pisada era un acto de desafío contra un espacio sin forma, como si el propio vacío se viera obligado a reconocer su existencia. El silencio lo envolvía por completo, un silencio tan denso que parecía querer quebrarlo desde adentro. Para alguien que había reinado entre el estruendo de gritos, el colapso de ciudades y el rugido constante de la destrucción, esa quietud absoluta era casi insoportable. Allí no había sangre, ni llanto, ni el sonido de los huesos rompiéndose, solo un eco lejano de sus propios pensamientos, resonando como si fueran los últimos testigos de su grandeza. En esa soledad, los recuerdos se hicieron más ruidosos que cualquier batalla. Shinjuku volvía una y otra vez, edificios derrumbándose como arena, calles pintadas con cuerpos, y los malditos hechiceros resistiendo su poder como si pudieran desafiar lo inevitable. Pero entre todo ese caos, la imagen que más persistía era la de Itadori. El mocoso lo había enfrentado con una mirada imposible de ignorar. No era odio lo que ardía en sus ojos, sino algo peor, compasión. Sukuna lo recordaba con claridad, esa forma de mirarlo como si detrás de la bestia pudiera existir algo más. Esa compasión había encendido en él un ataque de ira descomunal, un fuego que le había hecho rugir con una furia como pocas veces antes. Él, el rey de las maldiciones, reducido a un objeto de lástima por un humano insignificante. Esa mirada lo había herido de una manera que ni su carne indestructible podía soportar. Y aún así, en la nada interminable donde caminaba ahora, algo distinto se agitaba en su pecho. El enojo seguía ahí, ardiendo como siempre, pero junto a él se mezclaba un calor extraño, una vibración incómoda que no sabía cómo apagar. No era ternura, no era paz, tampoco compasión. Era otra cosa, una chispa que lo irritaba más que cualquier enemigo. Y sin embargo, no desaparecía. Seguía latiendo en su interior como un recordatorio de aquella mirada absurda, como una herida que en lugar de cerrarse, dejaba escapar un calor que no había sentido nunca antes. Sukuna avanzaba, y con cada paso esa sensación parecía crecer, obligándolo a cargar con algo que nunca había pedido, pero que ya no podía arrancar de sí mismo. Sukuna seguía caminando en la nada. El vacío no tenía fin. Solo estaba él, y el eco de sus propios pensamientos, retumbando como martillos contra una pared invisible. El silencio era tan absoluto que cada recuerdo se escuchaba como un grito dentro de su mente. Y en medio de esa penumbra sin forma, la voz que más lo perseguía era la de Itadori. Recordaba con exactitud cada palabra, cada mirada. No eres solo un monstruo. No importa cuántas veces intentes negarlo, sé que aún puedes decidir algo distinto. Frases ridículas, inútiles, pero imposibles de arrancar de su cabeza. Sukuna había respondido con carcajadas y desprecio, como siempre. Lo había llamado débil, lo había tratado como una hormiga que nunca podría entender la magnitud de su poder. Y sin embargo, ahora, en ese lugar despojado de todo, esas palabras lo alcanzaban con una claridad insoportable. No eran gritos de guerra, no eran maldiciones, eran promesas, eran verdades humanas que se clavaban en él como dagas silenciosas. Sukuna apretó los dientes, y sus pasos se volvieron más pesados, como si el vacío mismo se burlara de su resistencia. El recuerdo de esa compasión le quemaba. Lo había enfurecido en vida, lo había hecho rugir como una bestia herida.
Y aún así, en ese instante, lo único que quedaba era la resonancia de aquella voz, suave pero firme, flotando en la nada. De pronto, una luz apareció en la lejanía. Al inicio era apenas una chispa, un destello perdido en medio de la oscuridad. Sukuna se detuvo, desconfiado, como un cazador que descubre un movimiento extraño entre las sombras. La chispa no desapareció, al contrario, comenzó a crecer, extendiéndose como una herida abierta en la penumbra. En cuestión de segundos, se expandió hasta devorarlo todo, una marea blanca que lo obligó a retroceder un paso. Sukuna frunció el ceño, irritado, y levantó el brazo para cubrirse el rostro. La claridad lo atravesó como una espada, brutal y repentina, cegando incluso a quien había soportado la visión de 1000 infiernos. El mundo se quebró. Un crujido invisible lo sacudió todo, y de golpe sintió el frío morderle la piel. Bajo sus pies ya no había vacío, un suelo firme lo sostenía, helado y áspero, como si la nada lo hubiera arrojado a un territorio hostil. El aire lo golpeó con violencia en el rostro, un viento helado que parecía querer atravesarle hasta los huesos. Cada inhalación quemaba, como si el frío quisiera recordarle que no estaba en ningún lugar seguro. Lentamente abrió los ojos, acostumbrándose a la claridad que lo había cegado. Frente a él se desplegaba un paisaje desolado, montañas implacables cubiertas por ventiscas eternas, un cielo gris tan bajo que parecía querer aplastarlo todo, y un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando contra su pecho. La nieve crujía bajo sus pies, exigiendo que cada paso fuera calculado, y la helada hacía que cada movimiento doliera, recordándole que estaba vivo, pero a la vez completamente vulnerable. Bajó la mirada por inercia y notó sus propias manos. Allí estaban las marcas negras que siempre habían formado parte de su existencia, cicatrices que recorrían sus dedos y palmas, recordándole cada batalla, cada herida, cada caída que lo había llevado hasta este punto. Su ropa también reflejaba el rastro de enfrentamientos anteriores, rasgada, manchada, como si la historia de su violencia se hubiera adherido a cada fibra de su cuerpo. Incluso en este escenario extraño, su esencia de guerrero endurecido permanecía intacta, un recordatorio silencioso de que no era un simple pasajero de la nada, sino alguien acostumbrado a sobrevivir a cualquier caos. Entonces, casi sin querer, se inclinó hacia adelante. Sus ojos se posaron en una placa de hielo que relucía débilmente bajo la luz grisácea. Al principio, lo que vio fue confuso, un rostro familiar, pero distinto. Cada cicatriz, cada línea, cada sombra de dolor que reconocía parecía estar allí, reflejada con una precisión inquietante. El corazón de Sukuna se tensó, algo en la imagen le era perturbadoramente conocido, y al mismo tiempo imposible. Sus manos temblaron ligeramente mientras se acercaba más, hasta que finalmente pudo ver todo el reflejo. El rostro que lo miraba no era el suyo, ni el de un adulto en toda su majestad. Era Megumi Fushiguro, pero con la fragilidad de un niño. Su piel mostraba las cicatrices de batallas pasadas, como si incluso la inocencia hubiera sido marcada por la guerra desde siempre. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sukuna alzó lentamente una mano y la llevó a su rostro, tocando la piel suave marcada por heridas, y luego volvió a mirar el reflejo con intensidad, procesando cada detalle. Un escalofrío recorrió su espalda y una sensación de presagio se asentó en su pecho. El viento helado parecía cargar sus palabras antes de pronunciarlas. Con un gruñido bajo y casi para sí mismo, Sukuna murmuró: «Esto será un infierno». La frase quedó suspendida en el aire, y por un momento, incluso la ventisca pareció contener la respiración. Frente a él, la figura en el hielo permanecía inmóvil, pero la quietud no era tranquilidad, era la promesa de que lo que estaba por venir desbordaría cualquier límite que conociera. El rey de las maldiciones, reducido a una forma débil, en un mundo desconocido. Sukuna permaneció quieto, con la respiración pesada, sintiendo cómo el viento helado se colaba en su ropa y atravesaba su piel como miles de agujas diminutas. Cada ráfaga lo desafiaba, recordándole que ya no era el mismo titán que hacía temblar a la humanidad con su sola presencia. El frío, algo tan mundano, tan insignificante para alguien como él, ahora lo estaba doblegando. En medio de aquel silencio gélido, las memorias regresaron como cuchillas, la conversación en la oscuridad, la sonrisa burlona de Maito clavándose en su mente como veneno. Y las palabras de Itadori, aquellas frases que odiaba admitir que aún lo seguían. Un eco persistente que lo hería más que cualquier herida física. Era absurdo, casi insultante, él, Ryomen Sukuna, reducido a un monstruo atrapado en un cuerpo frágil, como si el mundo quisiera burlarse de su supremacía.
Un monstruo con cuerpo de niño, prisionero en un lugar que no pertenecía a ningún mapa, ni a ningún dominio que reconociera. Y, por primera vez en incontables siglos, Sukuna no tenía todas las respuestas. Se quedó pensando, su mente como un campo de batalla lleno de dudas. ¿Era esto una segunda oportunidad? ¿Un castigo? Por un instante barajó la idea de la reencarnación, pero la descartó con un gruñido de desprecio. No, su cuerpo era el mismo con el que había combatido a Satoru Gojo, el mismo que había desafiado a la muerte y rugido contra el mundo antes de recobrar su forma original. Esa oscuridad, esa nada que lo devoró antes de despertar aquí, quizá había sido un puente, un camino torcido hacia este lugar maldito. Pero sus pensamientos se quebraron cuando el viento se volvió más cruel, cuando el frío dejó de ser un simple malestar y se transformó en un martillo golpeando sus huesos. Sukuna se sorprendió a sí mismo estremeciéndose. Era la primera vez que lo sentía. El verdadero frío. No el de la muerte, no el de una técnica maldita, sino el frío del mundo real, ese que cala hasta lo más profundo del alma. Y en ese instante se dio cuenta, algo dentro de él había cambiado. Su poder. Ese océano infinito de energía que siempre había sido suyo, ya no estaba. Lo sentía, sí, un remanente débil, un eco distante, pero no era ni una sombra de lo que una vez lo convirtió en el terror supremo. Intentó hacer sus cortes, exigirlo, pero la respuesta fue apenas una chispa, un destello miserable. La furia le recorrió las venas. Sukuna apretó los dientes con tanta fuerza que creyó que los rompería. Maldijo en silencio, una maldición tan densa que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Vulnerable. Esa palabra le sabía a veneno, y sin embargo era la única que describía lo que era en ese instante. Vulnerable, en un mundo desconocido, sin poder, sin certezas, y con un reflejo que le devolvía la imagen de algo que no quería aceptar. Y aún así, en lo más profundo, una chispa distinta brilló en su interior. No era odio, ni desesperación, ni siquiera ambición. Era algo que él mismo se negaba a nombrar. Por primera vez en siglos, Sukuna se permitió una respiración más lenta, casi tranquila. No tenía todo su poder, no tenía el control absoluto, pero eso significaba que había un terreno nuevo que conquistar, una senda distinta que recorrer. Y en esa idea, en ese retorcido destino, encontró un extraño alivio. Quizás aunque jamás lo admitiría en voz alta, esta segunda oportunidad era un regalo envenenado que estaba dispuesto a saborear. Una nueva guerra, desde el principio. Sukuna sonrió, apenas un gesto, y en su mirada brilló algo oscuro, pero también vivo. Por primera vez en siglos, Sukuna no solo estaba desorientado. Estaba atrapado, y, en algún lugar de lo más profundo de su ser, estaba casi feliz por ello. Sukuna respiró profundo, notando cómo cada inhalación hacía arder sus costillas, y como pudo se levantó suavemente, sintiendo cómo sus músculos todavía le recordaban la brutalidad de la pelea con Gojo y los demás hechiceros. Era como si solo su cuerpo hubiera sido reducido, pero sus heridas siguieran presentes. Sus piernas temblaban, apenas soportando su peso, y la nieve se hundía bajo sus pies con cada paso, obligándolo a calcular cuidadosamente dónde apoyarse. Cada movimiento debía ser preciso, porque cualquier error le costaría un esfuerzo mayor. Al avanzar, notó que no todo era un desierto blanco. Había árboles dispersos, retorcidos por el frío, con ramas endurecidas por la escarcha. No eran un bosque frondoso, pero su sola presencia le recordaba que, incluso en este mundo helado y hostil, todavía existía materia viva. El silencio no era el de una mirada acechando, sino el de un lugar abandonado a su propia dureza. Nadie lo observaba. No había enemigos, ni maldiciones, ni hechiceros alrededor. Solo él, el frío, la nieve y aquellos árboles que ofrecían un mínimo rastro de vida en medio del vacío. Con cuidado, levantó un brazo frente a su torso, usando su propio cuerpo para proteger las zonas más lastimadas mientras avanzaba lentamente. No había prisa, cada paso era un balance entre mantener el equilibrio y no desgastarse demasiado. La nieve que cubría el suelo se pegaba a sus ropas y, al contacto con la piel marcada, intensificaba el frío que calaba hasta los huesos. La debilidad puede ser útil, después de todo murmuró, su voz más aguda por la forma infantil. Si no puedo confiar en la fuerza absoluta, tendré que confiar en algo más, en mi ingenio. Paso tras paso, Sukuna fue recorriendo aquel paraje desolado. Su cuerpo de niño dolía, cada herida ardía, cada articulación protestaba. Pero su mente estaba alerta, calculando rutas más seguras, estudiando la nieve, el viento, cualquier resquicio que pudiera servirle para sobrevivir.
Cada decisión era medida, cada movimiento estaba pensado, y en esa cautela se percibía algo de su esencia, incluso reducido, herido y limitado, seguía siendo el rey de las maldiciones. El entorno era hostil, inmisericorde. Solo nieve, rocas desnudas y un viento helado que arrastraba consigo un silencio abrumador. No había bosques, ni campos, ni señales de vida, solo un terreno muerto que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. El frío no era una incomodidad, era un enemigo persistente que lo castigaba a cada instante, un recordatorio cruel de que ahora debía experimentar sensaciones que antes despreciaba como humanas. Aún así, Sukuna no se detuvo. El aire gélido pesaba en sus pulmones pequeños y cada inhalación lo hacía sentir más frágil de lo que estaba dispuesto a aceptar. Era humillante, pero al mismo tiempo, en lo más profundo de esa debilidad, algo nuevo despertaba, una voluntad obstinada, la chispa de un monstruo que se negaba a rendirse. El mundo cree que me ha rebajado, susurró con una sonrisa torcida, como si se burlara del mismo destino. Pero lo único que ha hecho es obligarme a demostrar que incluso en desventaja sigo estando por encima. La nieve crujía bajo sus pasos, cada sonido resonando en la inmensidad silenciosa. No había árboles ni refugios que lo ampararan, solo aquel paisaje helado y vacío que lo recibía con indiferencia. Y sin embargo, en lo profundo de esa soledad, Sukuna encontró una chispa inesperada, la sensación de que el destino le había dado otra oportunidad. Y esta vez, no pensaba desperdiciarla. El viento seguía golpeando sin pausa, como un recordatorio constante de lo frágil que era ahora. Cada paso sobre la nieve era pesado, aunque sus piernas respondían con más fuerza de la que su cuerpo de niño parecía sugerir. Las heridas de la batalla todavía ardían, pero no lo suficiente para impedirle avanzar. Su cuerpo protestaba, sí, pero su voluntad no cedía. Durante un largo trecho caminó en silencio, sin más compañía que el crujido de la nieve bajo sus pies. Y entonces, entre las formaciones rocosas, encontró lo que parecía una pequeña cueva, apenas un hueco oscuro abierto en medio del hielo. No era mucho, pero bastaba. Se abrió paso hacia el interior y, una vez dentro, el viento perdió parte de su fuerza. La piedra, fría y rugosa, le ofrecía un mínimo resguardo. Sukuna arrastró varias rocas hacia la entrada, creando una barrera improvisada contra la ventisca. Después salió un momento, soportando el castigo helado del aire, para recoger ramas secas y trozos de madera endurecida. Regresó, y con paciencia los quebró y los acomodó en un rincón, mientras usaba otras piedras para improvisar una plataforma donde poder recostarse sin hundirse en la nieve. Cuando terminó, se dejó caer con la espalda contra la pared. No era cómodo, ni cálido, pero era un refugio. Desde allí, podía ver el exterior, sentir la ventisca rugiendo, y al mismo tiempo conservar un poco de calor en su cuerpo encorvado. El silencio de la cueva lo envolvió. Sukuna cerró los ojos por un instante, y sin quererlo, los recuerdos volvieron. Maito, con su risa venenosa. Gojo, con su mirada desafiante. Y luego, la voz que más lo perseguía, Itadori. Ese muchacho ingenuo, testarudo, que se aferraba a una idea que él siempre había despreciado, la bondad. Por primera vez, Sukuna no desechó esa palabra con desprecio. La debilidad de su cuerpo, la soledad del paraje, la simple lucha por resguardarse, todo eso le recordaba algo que jamás había considerado, ¿y si existía otra forma de vivir? No una donde dominara por miedo y sangre, sino una donde pudiera probar que incluso él, el rey de las maldiciones, podía elegir. Itadori, maldito niño, susurró, con una sonrisa amarga. Nunca dejaste de insistir en ese absurdo. Que incluso un monstruo puede salvar, que incluso un demonio puede cambiar. Su voz resonó débilmente contra las paredes de piedra. Por primera vez en siglos, Sukuna no sentía odio por esas palabras. Sentía duda. Y, en medio de esa duda, un tenue destello de algo que jamás había aceptado, esperanza. Miró hacia la entrada de la cueva. La ventisca seguía rugiendo afuera, implacable, indiferente. El mundo no se detendría por él. Pero dentro de ese refugio improvisado, Sukuna tomó una decisión. Si el destino lo había arrojado aquí, reducido, vulnerable y con una segunda oportunidad, no sería para repetir lo mismo. Quizás este nuevo camino era la oportunidad de demostrar que podía ser algo más. No solo un monstruo. El frío seguía calando en sus huesos, pero ahora ya no lo sentía como una condena, sino como una prueba. Y mientras el eco del viento se mezclaba con el de sus pensamientos, Sukuna se recostó contra la pared de roca, guardando en silencio una promesa que jamás habría imaginado hacerse. Esta vez, intentaría otro camino.
Sukuna se acomodó contra la pared de roca de su refugio improvisado, encogido sobre sí mismo para conservar el calor que su pequeño cuerpo podía generar. La nieve crujía afuera, el viento seguía golpeando como un látigo invisible, pero dentro de la cueva había un respiro. Cerró los ojos, dejando que su respiración se hiciera más lenta, y por primera vez en siglos permitió que su mente dejara de planear, de calcular, de sobrevivir a cada instante. Mientras permanecía sentado, pensamientos de su vida anterior lo asaltaron. Recordó sus conquistas, sus victorias sangrientas, su poder absoluto, y luego, de manera inesperada, la imagen de Itadori. El muchacho que siempre lo había enfrentado con convicción, con bondad, con insistencia en que incluso un monstruo podía elegir otro camino. Sukuna lo había rechazado antes, lo había desechado como ingenuo, pero ahora, solo en medio de ese silencio helado, empezó a entender algo que nunca había sentido, la posibilidad de un cambio. Si sobrevivir significa destruir todo a mi paso, tal vez pueda intentar algo distinto, murmuró, su voz quebrada, apenas un hilo que se mezclaba con el viento que penetraba débilmente por las rendijas de la cueva. Tal vez, incluso un monstruo puede aprender a proteger. El frío calaba hasta los huesos, pero sus pensamientos eran un fuego tenue que lo mantenía despierto al principio. Poco a poco, sin quererlo, el cansancio se apoderó de él. Sus párpados se hicieron pesados, su respiración se volvió más profunda y regular, y el dolor de las heridas pareció ceder ante la necesidad de descansar. Sukuna se dejó llevar, hundiéndose en un sueño intermitente, donde los ecos de su vida anterior y las palabras de Itadori se mezclaban en imágenes confusas, a veces amenazantes, a veces alentadoras. Horas pasaron. La ventisca rugía afuera, pero su intensidad fue disminuyendo lentamente hasta que, finalmente, se extinguió. El silencio que quedó ya no era hostil, sino expectante, como si el mundo le diera un respiro y le permitiera decidir sus próximos pasos. Sukuna abrió los ojos con lentitud, sintiendo cada músculo adolorido pero libre de la presión de la tormenta. La nieve aún cubría el suelo, el aire era frío pero soportable, y el cielo mostraba un matiz más claro en el horizonte. Se levantó con cautela, probando sus extremidades. Cada movimiento era un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también de su fuerza contenida. Por primera vez en ese lugar desconocido, pudo mirar alrededor y sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. No había ventisca que lo obligara a quedarse, no había peligro inmediato, solo un mundo que esperaba ser explorado. Bien, entonces esto es un nuevo comienzo, susurró Sukuna, con una leve sonrisa torcida, mezcla de orgullo y curiosidad. No puedo cambiar el pasado, pero, quizá puedo intentar otro camino. Con cuidado, dio sus primeros pasos fuera de la cueva, sintiendo la nieve crujir bajo sus pies, respirando el aire frío y limpio. Cada paso era consciente, cada movimiento medido, como había aprendido durante la ventisca. El mundo estaba abierto frente a él, y por primera vez, Sukuna se permitió imaginar que su camino no tendría que ser solo destrucción. Podría ser diferente. Podría ser algo más.